Carlos Montes. Gracias, presidente. Cuando uno oye este debate, uno dice, parece que hay fundamentos para el descrédito de la política y los políticos. Uno ve una serie de intervenciones que dicen la oposición lo que quiere es destruir la salud, quiere destruir las políticas públicas, y dan una serie de argumentos que la verdad que los que la dicen saben que no es verdad y responden más bien a un libreto, porque este mismo libreto se ha repetido 5 veces, se ha leído varias veces. Yo no sé si en el pasado los libretos eran uno solo, parece que había más diversidad de libretos, pero aquí se ha leído siempre un solo libreto. Y ahora el diputado que me antecede dice, aquí la Universidad de Chile no es transparente. O sea, yo pretender, para fortalecer su posición pro universidades privadas, descalificar de esta manera a la Universidad de Chile, a mí me parece que requiere a lo menos recabar más antecedentes. Aquí la Contraloría está encima. El Parlamento, por lo menos 10 años discutiendo el presupuesto con distintos rectores, discutiendo las distintas asignaciones y cómo lo hacía la universidad. Que hay que profundizar, hay que profundizar. No se olviden que algunos hablaron durante años contra los colegios públicos municipales, que hablaron durante años diciendo que los profesores chilenos eran malos. La verdad que eso no ha servido, no ha ayudado. Por el contrario, el desafío es que sean buenos los colegios municipales, el desafío es que los profesores mejores desplieguen toda su potencia y su capacidad. Yo quiero entrar al debate de otra manera. A mí me preocupa que en este segundo debate presupuestario del gobierno del presidente Piñera podamos realmente buscar maneras de entrar en los temas sustantivos. Hay temas sustantivos que no hemos discutido, o no hemos discutido lo suficiente, y esto queda más bien bajo, por ejemplo, uno de ellos, el tema del escenario internacional. Si el escenario internacional no es una cosa estable, y no es una cosa que no debemos debatir y ver alternativas y diversidad. Hoy día tenemos caída de gobiernos, tenemos caída de gobiernos no solo en España, también en los países árabes, y hay una situación mundial distinta, hay un cuadro internacional. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto el presupuesto nuestro recoge el escenario que estamos viviendo, contempla la diversidad de alternativas, contempla también aprovechar las potencialidades de un escenario de crisis donde se abren oportunidades nuevas? Esto el ministro lo dice en su primera intervención, quedó como un dato lo que él dijo, pero obviamente en un parlamento serio este debe ser un tema que precisemos. A mí personalmente me parece insatisfactorio las definiciones que tenemos respecto a las implicancias para el escenario internacional. En otros años hemos dejado fondos de reserva, en otros años hemos tenido ciertos criterios de flexibilidad incorporados en el propio presupuesto para contemplar la necesidad de responder de otra manera a esta situación. Aquí estamos con un presupuesto con mucha inercia respecto a ese escenario. También está claro que el centro del debate está en educación, pero no es porque sí, es porque hemos tenido durante 6 meses un movimiento estudiantil que dice que critica el modelo educacional, cuestión que ya hicimos antes. Cualquiera que quiera ver más a fondo el tema y vea el debate, no como lo dice la diputada Hoffman, que parece que empezar ahora, si cualquiera que mire el debate para atrás, podrá ver que el debate tiene antecedentes muy anteriores. El debate en el movimiento de los pingüinos fue sobre el derecho a la educación en la Constitución, fue sobre el lucro, fue sobre la desmunicipalización, fue sobre la necesidad de aportes basales a las universidades públicas, en fin, y otras cosas. La verdad que no teníamos condiciones ni una unidad suficiente entre nosotros, es cierto, pero teníamos una derecha que en cada uno de esos temas dice, si se discute el lucro, no conversamos, y dijo en ese entonces. Hoy día se nos plantea un presupuesto bastante limitado en educación, apenas el 0,13 del PIB como incremento, nada, proporcionalmente menos que el año pasado. De hecho, el año pasado fueron 722 millones de dólares, este año 780 millones de dólares, la verdad que es poco. Nosotros creemos de que en educación es fundamental enfilar hacia la reforma estructural. Es cierto, le tocó a este gobierno, un gobierno de derecha, le toca una discusión sobre el modelo educativo, le toca, pero le toca porque la sociedad lo pone. Es la primera vez que la discusión se discute con un gobierno de derecha, cambios estructurales. Veamos el siglo XIX, eran gobiernos de derecha, y eran los conservadores los que no querían que entrara al Estado, y eran los conservadores que atacaban al Mercurio diciendo que era socialista. Veamos el siglo XX, veamos la discusión de la educación obligatoria, también eran gobiernos de derecha. En fin, hoy día hay una coyuntura de esa envergadura que requiere, por lo tanto, replantear. Cuando hablamos de cambio del modelo, significa un cambio del modelo que el mercado no va a estar ni por ningún lado. Si aquí el que está planteando el cambio del modelo es el Banco Mundial. El Banco Mundial dice, Chile se fue al extremo de mercado para la educación, y eso no funciona. No ha funcionado en Chile, ha generado más desigualdad y más problemas.
Bueno, y propone que se vaya a modelos intermedios. Estados Unidos está mucho más cerca de Corea que de Chile como modelo. Nueva Zelanda, Finlandia son modelos de otras características que tienen otro equilibrio entre decisiones públicas y incentivos para que se generen ciertas dinámicas. La propuesta del gobierno es muy baja, no acoge el debate, no enfila en la dirección de cambios estructurales y por eso hay mucha insatisfacción. Y hay mucha insatisfacción de todos porque esperábamos. Algunos dicen, ¿por qué no se hizo antes? Simplemente porque antes no había recursos. Nunca hemos tenido condiciones de recursos como hay hoy día, como para introducir una serie de cambios en una perspectiva de largo plazo. Es por eso que esta discusión y el tercer punto yo creo que no se ha discutido, y el gobierno lo eludió diciendo veámoslo después, el tema de la reforma tributaria, porque nosotros somos serios y queremos que los gastos permanentes sean con ingresos permanentes. Y por eso decimos que se abra el debate de la discusión tributaria y por lo menos en lo inmediato mantener el 20% de impuesto a las empresas, incorporar recursos de otros fondos para cubrir el corto plazo, el inmediato. Pero esto supone reforma tributaria. Parte del empresariado está diciendo que quiere reforma tributaria, parte de la derecha quiere reforma tributaria. Abrámonos a este debate cuanto antes, porque es muy necesario que el país enfrente estructuralmente las bases, algunas de las bases de desigualdad. Mirando el presupuesto, yo ya planteé en el debate en general en la comisión mixta y quiero reiterar. El tema del balance estructural y cómo está ocupada la regla del balance estructural a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa porque esto no puede ser solo una decisión que llega y con cierta estimación de los ingresos, de los gastos, presión cobre. Requiere un equipo profesionalizado en esto. Y es por eso que compartimos la decisión de crear un consejo fiscal por ley, como lo planteaba la Comisión Corvo. Y no nos parece bien que se haya creado por decreto. Y hasta donde sabemos, tanto Marcel como Corvo no aceptaron estar en ella, especialmente porque no era con esa estabilidad institucional, hasta donde a mí me informaron, puede que esté equivocado. Aquí se necesita que haya una instancia de estas características que tenga la responsabilidad de resguardar la transparencia en el manejo de las cifras fiscales y del cálculo del balance estructural. Porque creemos que en general hay un sesgo muy ideológico que dice que tiene que crecer el gasto menos que el crecimiento del producto. Eso depende, y depende del balance estructural. No tengo tiempo para entrar en los detalles de este debate, pero este es un debate que no hemos hecho suficientemente y por lo menos debe haber un consejo fiscal más objetivo que permita mirar esto no solo con el interés coyuntural de cada gobierno. Nos preocupa también mucho el tema de la reconstrucción. Podemos decir cualquier cosa, pero la reconstrucción no está bien, estimados diputados, estimados ministro, por su intermedio presidente, no está bien. ¿Y por qué no está bien? La experiencia dice que hay que tener a alguien a cargo de la reconstrucción. En Chile no hay nadie a cargo de la reconstrucción. Están separadas todas las funciones una de otra. No hay un seguimiento detallado de la reconstrucción. Y por lo tanto, cuando los carabineros vienen acá y nos dicen no hemos construido los cuarteles porque no tenemos diseño de proyecto, tenemos la plata, pero el MOPE, el Departamento de Arquitectura, no lo ha hecho. O investigaciones dice lo mismo. O los cementerios que no se han podido reconstruir, o los edificios municipales. Y porque las viviendas además tienen una línea que no hay nadie que la esté siguiendo y mirando en su conjunto. Antes, acuérdense ustedes que había un Ministerio de Economía y Reconstrucción. Era un ministerio que se creó en otra vez. Ahora propusimos una agencia al comenzar este debate, una agencia que articulara los esfuerzos. Pregúntenle a los colombianos, pregúntenle a los norteamericanos dónde toparon con los mayores problemas de la reconstrucción, la falta de una articulación de las partes. ¿Ustedes creen que es lógico que a esta altura recién nos presenten para el próximo año hacer un diseño del Hospital Félix Bulnes que tiene colapsado toda la región metropolitana? Y se vino abajo un hospital que nos copó buena parte de las camas. Y la verdad que eso recién se va a estudiar el próximo año el diseño. La verdad que eso nos parece muy mal. Y en reconstrucción de colegios, que solo hayan gastado el 20% de los recursos porque no avanzaron al ritmo que los... A mí me informaban de que en Concepción hay 44 jardines infantiles afectados por el terremoto. 7 que se vinieron abajo y ninguno de estos 7 se ha reconstruido. Y uno pregunta por qué habiendo recursos. Y la verdad que hay un problema de eficiencia, hay un problema de capacidad de hacerlo. Aquí se requiere equipo para articular todo esto y la reconstrucción no está bien. Se requiere autoridad. Aquí se nos dijo que era el ministro de Obras Públicas y que después que el cargado de la comisión ejecutiva era el subsecretario de la Subdere, pero ninguno de los dos está a cargo de la reconstrucción. Y bueno, yo no quiero decirlo con arrogancia ni con nada, pero preocúpense de esto porque van a ir teniendo los distintos problemas. Alguien tiene que coordinar la reconstrucción y verla en su conjunto. Quiero también señalar que nos ha sorprendido mucho, además de la reconstrucción en general, el problema de ejecución presupuestaria. Y esperamos que
este año no se haga lo que se hizo el año pasado de aumentar mucho el gasto en diciembre, que de hecho se ejecutó en enero del año siguiente. Y también, aquí hay muchos diputados que nos dijeron que había que tener un análisis ex ante de las propuestas y de los programas. La verdad, señor presidente, que los nuevos programas que ha iniciado este gobierno tienen problemas. No fueron diseñados como se pensaba que iban a ser diseñados. No fueron con el rigor ex ante que se esperaba. Y por lo tanto han tenido serias dificultades para implementarse. Veamos el programa Barrio en Paz, cómo está funcionando y todas las dificultades que tiene. Veamos el programa Previene y el hecho de sacar a los municipios del problema de la droga es un problema muy serio. El hecho de que los municipios que habían avanzado en hacerse cargo del problema, a lo mejor había que rediseñar el modelo. Veamos en vivienda todo este intento de poner por delante el ahorro en los sectores de más bajos ingresos, el efecto bastante nocivo que va a tener, como lo han demostrado muchos estudios y muchas cosas. O sea, la ejecución es un problema de hacer las cosas, pero también es un problema de tener buenos programas. Muchos nos criticaron de programas que tenían insuficiencia en el pasado. Revisen los programas que hay ahora porque tienen insuficiencia, como lo fuimos viendo en distintas comisiones. El Ministerio de Educación pidió 6.000 millones para un programa que permitiera una relación con la comunidad. No lo gastaron, no llegaron al 2% del gasto. Y la verdad que averiguando tenía mal diseño. La señora Abud, una señora jefa de educación, tenía el programa de apoyo compartido. Y la verdad que tampoco ejecutó ese programa, tampoco se implementó. Y eso era también del mismo orden. Quiero también aprovechar la ocasión para decir de que el tema de la transparencia y la claridad en la ejecución y en la gestión es un problema importante. Aquí hay uso político que muchos de ustedes dicen, muchos de los parlamentarios de la derecha dicen, pero así lo hacían antes. La verdad es que yo creo que están equivocados. Puede que algunas cosas hicieran antes, pero ninguna, y eso no es suficiente, no es justificación. Yo llevo hartos años diputado, nunca he tenido la lista de los beneficiarios de los beneficios del Estado de los subsidios, nunca. Y nunca le he mandado carta a los beneficiarios personalmente diciendo, señor, ¿usted la va a recibir o la recibió? Eso es indigno para la gente. Y yo le preguntando a los parlamentarios, ¿creen que es lo normal? Y que hay que hacerlo antes de recibir el ingreso ético y decir, usted va a tener este derecho. La verdad que eso es manipulación de las personas. Revisen esto, se lo hemos planteado a los ministros. Este es un problema que se transforma en un problema ético y no solo político como lo que estamos discutiendo. El Fondo de Organizaciones Sociales de la CGGOV. La verdad, yo no había visto nunca, porque tengo los correos de una subsecretaria preguntando la afiliación política de CENFA y cada uno para ver si le tramita o no le tramita el proyecto. Hay sistemas objetivos, lo aprobamos por ley, respetemos eso. ¿Para qué hablar del PMU? Porque nos preocupa. El PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, subió de 11.000 millones a 66.000 millones en el curso del año. Pedimos que haya una forma de regulación que asegure que los proyectos son de calidad y a eso responde y no usar el vericueto de la emergencia o de la triangulación. Ejemplos de este uso político hay de distintas maneras. Yo quiero terminar mi reflexión sobre educación. Creo, señor presidente, quiera o no quiera, a este gobierno le correspondió el cambio estructural, una coyuntura en que la sociedad entera, la mayoría de este Parlamento, porque aquí en la Cámara somos mayoría los que queremos cambios estructurales ahora, la sociedad, la opinión pública, y el gobierno tiene que asumir esto, lo puede asumir de una u otra manera. ¿Qué nos dice en la propuesta escrita del gobierno? Mire, esto por razón ideológica no, esto por razón ideológica no, como si todo fuera blanco-negro y ni siquiera se abre a discutir distintas alternativas de organización, de financiamiento, de estímulo, de movilización de las capacidades de distintos sectores de la educación pública. Creemos de que aquí se nos ha puesto cosas increíbles en el presupuesto. Nunca había existido un fondo como el Fondo de Educación, que es una simple maniobra contable, como dice Harold Bayer, porque no lo decimos nosotros, que es simplemente 4.000 millones de dólares para generar la expectativa de que fuera algo nuevo. Nosotros pedimos un fondo de educación en serio, que tenga reglas claras y que tenga formas de asumir las prioridades y la forma de destinarlas. En definitiva, los cambios estructurales que nosotros estamos planteando son bien concretos, porque el lucro no puede ir acá en esta ley, está claro que no puede ir, la reforma constitucional tampoco, pero en el caso del lucro, lo que estamos pidiendo es que esté clarísimo a fines del año 2012, cada colegio, cada CFT, cada IP, en su contabilidad, cuántos excedentes tuvo, cuántos retiros de utilidades hubo. No estamos pidiendo por ahora eso porque no es de esta ley, pero sí que quede claro que a fines del año 2012 esté transparente,
quién retiró utilidades y quién no retiró y cuánto retiró, porque eso le sirve a la sociedad saber exactamente. En el caso concreto de la educación superior, pensamos de que hay que avanzar al 70%. No podemos seguir postergando un tema respecto al cual hay presupuesto. A los 7 primeros deciles de cobertura. Hoy día en el presupuesto que se nos presenta del 1.086.000 alumnos, solo 200.000 tenían derecho a beca, del 1.086.000. Y hemos insistido que esto tiene que subir, y tiene que subir significativamente, especialmente en las universidades del CRUCH, pero también el CFTIP y en la medida que se pueda también las universidades privadas. Eso no viene ni en el presupuesto ni en la propuesta del Ejecutivo y nos parece muy insuficiente. Los aportes basales. Mire, cuando uno oye al señor Sebastián Edwards en la televisión que dice Chile lo que debe hacer es crear 4 universidades estatales nuevas, y cuando nosotros lo que estamos planteando es que hay aportes basales mayores para las que existen porque están muy sacrificadas por un mal modelo en el cual nosotros también tenemos responsabilidad, digo nosotros Concertación. La verdad que el debate se distorsiona cuando se dan argumentos que la transparencia, que esto es un problema estructural de país. Veamos cuántas universidades nuevas se han creado en Brasil en el marco del crecimiento y del despegue. En el caso de educación escolar, básica y media, está claro que tiene que venir una nueva ley. Pero está claro que en marzo vamos a tener despido de muchos profesores, va a bajar mucho la matrícula por lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Que junto con el cambio de la ley que haya un plan y un programa de revitalización de la educación pública escolar y que nos juguemos por salvarla, y creemos que ustedes van a estar de acuerdo, la derecha, de que no podemos liquidar en este país la educación pública escolar. Si ya va al 37%, producto de un modelo que tiene efectos fundamentales, como hemos constatado hace tiempo y reiteramos en distintos momentos. Y además pensamos que los colegios particulares subvencionados tienen que crearse donde es necesario, pero donde no es necesario hay que regular eso. Es absurdo, como dice Claudio Rego, alcalde de Peñalolén, que donde hay un colegio público con matrícula, le ponen uno particular subvencionado al lado, con muchas ofertas al comienzo, y después las ofertas esas no existen. La verdad que lo serio de un país republicano, de una república, es cuidar la educación pública, es tener una cantidad de colegios de calidad, plurales, no solo con los niños más pobres, plurales, de calidad, y ese es un desafío. Y aquí hay gente que piensa que el desafío es más bien cómo sacar colegios para afuera, y eso es un mal enfoque y que nos ha afectado mucho el estado de la educación. Yo sé, y termino con esto, que el debate al final en educación no es principal, no es ni institucional ni de financiamiento, sino el contenido. Pero tenemos que resolver los temas institucionales y financiamiento que están muy atrasados a nivel superior y escolar, y también tenemos que hacer un debate en serio sobre los contenidos. A nosotros nos duele mucho que en medio de todos estos 5 meses de movilización, el Ministerio de Educación haya presentado los nuevos currículum al viejo Consejo Nacional de Educación. Nos parece que eso no es fair play, que eso no es transparente. Y le hemos pedido de otra manera al señor ministro que detenga ese proceso, que el país discuta los nuevos currículum, porque los currículum siempre han sido discutidos pluralmente, porque son opciones de largo plazo y esperamos que eso junto a muchas otras cosas se plantee. Tenemos expectativas que en este presupuesto hayan opciones más claras y recursos más claros en la línea de cambios estructurales, en esa perspectiva, porque Chile lo necesita, porque la mayoría de este Parlamento lo quiere y porque los estudiantes lo han estado planteando en las calles durante mucho tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Montes. Para continuar con el debate, tiene la palabra el diputado José Antonio